Hola amigos, Dios os bendiga, Dios os guarde, soy el pastor Paco Rubiales y hoy quiero hablarte de algo que parece muy básico, pero que yo creo que de cuando en cuando tenemos que comenzar y recordar y remembrar, ¿no? O sea, tenemos que a veces repasar algunas cuestiones de la Biblia, cuestiones básicas, conceptos básicos, que nos sirven para tener una perspectiva y una panorámica completa de lo que es la palabra de Dios. Por eso la enseñanza de hoy se titula Diseño y canon de la Biblia. Tenemos que tener conocimiento de cuáles son los aspectos que nos ofrecen una información y una garantía de que cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios y que no estamos leyendo cualquier libro escrito por cualquier hombre. Así que déjame que te comente algunos aspectos que te pueden servir para consolidar tu fe y para que cuando estés leyendo la palabra de Dios tengas la absoluta conformidad y la absoluta certeza de que lo que estás hablando es la voz de Dios escrita sobre papel y que la Biblia no es cualquier libro, sino que la Biblia es un libro de los libros. De hecho, la Biblia se llama Biblia porque Biblia significa biblioteca. Biblia significa biblioteca porque la Biblia encierra un conjunto de libros. Podríamos mirar muchas versiones, pero fundamentalmente las mayores diferencias las encontramos entre la Biblia que manejamos los protestantes, de la cual hay muchas versiones, pero fundamentalmente la que manejamos es la Reina Valera de 1960, y podríamos distinguirla de la Biblia católica en algunos aspectos que no me parecen que sean sustanciales, pero que mencionaré a lo largo de esta breve enseñanza. Biblia significa biblioteca. La Biblia que manejamos los protestantes, los evangélicos, es una Biblia cristiana que consta de 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis. El Antiguo Testamento es desde el Génesis hasta Malaquías. Las diferencias entre la Biblia protestante o evangélica y la Biblia católica se encuentran en el Antiguo Testamento, puesto que el Nuevo Testamento, ambas Biblias, la católica y la protestante, coinciden en esos 27 libros que van desde Mateo hasta Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia católica en el Antiguo Testamento tiene 7 libros más, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Estos 7 libros se incluyen en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, pero no se reconocen como libros canónicos o autorizados o revelados por el Espíritu Santo en nuestra cultura cristiana evangélica, por cuanto estos 7 libros ya no fueron aprobados en el siglo I después de Cristo, y por lo tanto nosotros han sido incorporaciones posteriores que la Biblia católica ha hecho a la Biblia católica. La Iglesia católica ha hecho a la Biblia católica. Vemos que la Biblia cuenta con 1189 capítulos y con 31.102 versículos. Vemos que en la Biblia se habla de poesía, hay historia, hay leyes, hay profecía, hay proverbios, hay cartas y hay literatura apocalíptica. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, aunque todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Históricamente, la Biblia ha sido siempre el precepto autorizado por la fe y la práctica de la Iglesia. Hemos dicho antes que la Biblia católica cuenta con 73 libros, mientras que la Biblia protestante o evangélica cuenta con los 66 libros que ya en el siglo I después de Cristo fueron fijados como los únicos libros que cumplían las reglas del canon, es decir, los requisitos que confirmaban que eran los únicos libros, esos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia ha sido traducida a 3.500 idiomas y cada año
Cada año, sin excepción, año tras año, es el libro más vendido y más distribuido, mucho más que cualquier obra maestra de la literatura universal escrita por hombres, como por ejemplo las obras de Shakespeare o el Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o cualesquiera otros libros que se han escrito a lo largo de la historia de la literatura. Los 6 libros que te he mencionado antes, que incluyen siglos después la Iglesia Católica en lo que es la Biblia Católica, son llamados libros apócrifos. Fueron escritos después de que se había completado el Antiguo Testamento y antes de que se comenzara a escribir el Nuevo Testamento. Ahora tú me dirás, ¿cuándo se escribió la Biblia? Bueno, la Biblia, como es un conjunto de libros, es una biblioteca escrita por más de 40 autores, no fue escrita de una sola vez, ha sido escrita a lo largo de la historia. Entre el año 1400 y el año 400 a.C. se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 y el año 100, es decir, el siglo I después de Cristo. Por lo tanto, si calculamos 1400 a.C. y 100 después de Cristo, la Biblia se escribió en un periodo aproximado de 1500 años. Los judíos nunca reconocieron aquellos 6 libros apócrifos que la Iglesia Católica ha incluido en su Antiguo Testamento de su Biblia Católica, y ni siquiera los judíos creyeron que aquellos libros eran la expresión de la voz de Dios, aunque sí tengo que deciros como protestante y como evangélico que aunque esos 7 libros, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, aunque entendemos que no son libros canónicos, sino que son libros apócrifos, libros no revelados por el Espíritu Santo, sí son muy útiles porque toda la información que contienen es información histórica contrastada. Información histórica contrastada. ¿Qué más puedo decirte? Pues que esos 66 libros se llaman libros canónicos. La palabra canon en griego significa regla, es decir, estándar, en nivel que tienen que revelar cada uno de esos libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis en un número de 66 libros para considerar que son libros que conforman, que responden a la revelación de la voz de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo. La regla o el canon es el criterio para decir qué libros podían formar parte de la Biblia como voz autorizada de Dios e inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. Así que esos 66 libros fueron respaldados por el criterio apostólico. Los apóstoles mencionan a través de sus manifestaciones, tanto en los 4 evangelios, tanto Jesucristo como en el libro de los Hechos, hacen referencia a aquellos libros que fueron reconocidos como canónicos ya en aquel tiempo, incluso por el mundo judío. Sin embargo, aquellos libros apócrifos, incluidos luego por la Iglesia Católica, nunca fueron mencionados, ni fueron respaldados, ni recibieron autorización apostólica. También fueron libros que fueron autorizados, respaldados, usados por la propia Iglesia primitiva. Y en tercer lugar, esos 66 libros son libros canónicos, son la voz de Dios. ¿Por qué? Porque encierran todos ellos un mensaje central, que es el mensaje del reino, el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación, el plan de Dios para con el hombre y para con la humanidad, para poder salvarlo de la perdición eterna ocasionada por el pecado. Por ejemplo, hay otra curiosidad, el libro de Esther es el único de los 66 libros de la Biblia que en ningún momento, en ningún solo versículo, menciona a Dios, aunque podemos ver a Dios manifestado y reflejado a lo largo y ancho del libro de Esther. El libro fue escrito en Asia, en África y en Europa por los distintos autores que lo escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. El versículo más corto es Juan, capítulo 11, versículo 35, donde en el pasaje de la resurrección de Lázaro, dice sencillamente Juan 11:35, Jesús lloró. El capítulo más largo es
Salmo 119. Y el capítulo más corto es Salmo 117, que solo contiene 2 versículos. Así que me parece que os he dicho algunas cuantas cosas muy someras, muy básicas, pero que nos pueden ayudar y permitir recordar por qué los cristianos, cuando leemos la Biblia, tenemos la seguridad, la certeza de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, que es el alimento de nuestra alma, como dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, o sea, ya no hay más profecía. Toda la profecía se encierra en la palabra de Dios, en la Biblia, en esos preciosos 66 libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cualquiera que te venga hablando profecías, tienes que utilizar la Biblia para contrastar que lo que te están profetizando está ya encerrado, recogido, respaldado y autorizado por la palabra de Dios. Y por lo tanto, estos son elementos sí, de la Biblia que nos ayudan a entender, a comprender, a interiorizar, a saber y poder afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. En los próximos días continuamos con más enseñanza de discipulado. Soy el pastor Paco Rubiales, @pastor Paco Rubiales. Que Dios te bendiga.